Un incendio en un rascacielos es siempre una catástrofe, una imagen dantesca que nos llena de emociones, de curiosidad, de miedo. Y aquello me impactó considerablemente, ¿no? Un fuego de unas dimensiones verdaderamente aterradoras. Pero más allá del suceso, sobre todo si no se registran víctimas, un incendio puede ser el comienzo de una aventura técnica y humana para resolver un problema de 140 metros de altura. Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿Lo vas viendo? Muy bien. La Torre Windsor, empezada a construir en 1975, fue uno de los primeros rascacielos del madrileño Centro Empresarial de Azca. Un edificio pionero para su época, diseñado con excepcional solidez. Un edificio al que el incendio sorprendió cuando, 25 años después de su inauguración, se estaban adaptando sus sistemas de seguridad a la actual normativa. Un rascacielos que, a pesar de arder toda la noche hasta la planta cuarta, se mantuvo en pie. Había dos plantas técnicas, es decir, que nosotros arrancamos de una estructura de hormigón, ya te digo, muy rígida. Y eso es el único factor que creo yo que hizo que el edificio aguantara de esa manera, ¿no? Porque tenía una estructura francamente rígida para llegar a hacer un edificio encima de otro. Entonces, cuando ocurre algo de eso, nosotros tienes que estar muy atento y te llaman, pues tienes que estar allí en apoyo inmediato a lo que te digan, ¿no? Tenemos un contrato de acción sustitutoria con el Ayuntamiento de Madrid que tenemos que intervenir en el plazo máximo de 1 hora. Ortiz era la constructora de guardia y sus hombres acudieron inmediatamente para ponerse a disposición del ayuntamiento. Su labor consistió en trabajar en el vallado del perímetro de seguridad. Nos encontramos en urbanizaciones de planta tercera. Días más tarde, después de la evaluación inicial de los técnicos municipales, Ortiz, como empresa adjudicataria en la zona del concurso de acción sustitutoria del Ayuntamiento de Madrid, fue designada para acometer el proceso de demolición, y todo el equipo entró en acción. Estos mismos almacenes resultaron destruidos en otro incendio de similar... Por su experiencia, al haber trabajado en los principales siniestros de la historia reciente de la ciudad, los directores técnicos de Ortiz decidieron que, en primer lugar, era necesaria una valoración precisa del estado real de destrucción del edificio. Algunas cosas eran evidentes a simple vista. Aunque el núcleo central de hormigón había permanecido intacto, la parte exterior de las plantas superiores se había derrumbado. Las plantas donde las vigas se encontraban sin protección contra el fuego se habían derrumbado o presentaban serias deformaciones, como en la planta 9. Pórticos y forjados se amontonaban sobre la planta técnica 2. Pero hacía falta un análisis más profundo. Nuestro mayor interés era tener un conocimiento real o cierto, lo más cierto posible, de la estructura del edificio. Se realizó un modelo matemático para estudiar el estado tensional de los distintos materiales sometidos a la acción del fuego. Este modelo nos permitía conocer el estado tensional de cada elemento para el que estaba pensado el edificio. Un modelo que permitía averiguar el comportamiento de los elementos constructivos antes, durante y después del incendio, para descubrir de qué forma había afectado a la estructura y cómo podría atacarse la demolición con las máximas garantías. Permitía modelizar en cada momento la estructura, quitándole las plantas, los trozos de forjado, los elementos que necesitábamos. ¿Qué medios emplear? Sabemos que riesgos no hay que correr, no corremos nunca riesgos. Primero se descartaron otros más convencionales como la voladura o la demolición tradicional, ya que el imperativo básico seguía siendo la seguridad, la de los habitantes de la zona y la de los trabajadores, y como el edificio había decidido quedarse en pie, pero no se podía trabajar desde dentro, iba a desmontarse desde arriba. Medios auxiliares a emplear, grandes grúas. Las grúas que iban a utilizarse eran gigantes metálicos de 300 toneladas de peso que debían instalarse sobre un suelo plagado de sótanos y túneles. Ese forjado pues está calculado para una sobrecarga de 1 tonelada por metro cuadrado. Ten en cuenta que teníamos que meter unas dos grúas, una de 350 toneladas y otra de 300 toneladas. Por eso se hizo necesaria la construcción de apeos, elementos que transmitieran el peso desde el rasante de los alrededores del edificio hasta el suelo. Los apeos que se han empleado para sostener las dos grúas de ahí dentro trasladan el peso de las patas de las grúas que está a esta cota hasta el suelo, que está pues a 12 metros, 8 o 10 metros más abajo.
Los apeos debían penetrar a través de los forjados y en ocasiones apretarlos como en un sándwich, de forma que ofrecieran una sujeción absolutamente firme. Así transcurrió el primer mes desde el comienzo de la obra. En los primeros tiempos no daba la impresión de que no se hacía nada. La ubicación de las grúas, cómo barríamos toda la planta del edificio, las alturas que necesitábamos, es decir, todo eso lleva un tiempo y es una parte que no se ve. Efectivamente parecía que el edificio no avanzaba. Pero por fin estaban preparados para empezar. Eran 50 personas en 2 turnos con plena dedicación, porque un trabajo así exige una entrega total. Lo primero que tenemos que transmitir nosotros es que el encargo que nos lo realiza, que en este caso es el alcalde, por medio de la Concejalía de Urbanismo, digamos, mostrar una confianza y una preparación. Pero al mismo tiempo es una cosa absolutamente novedosa. El primer paso fue acometer la retirada de la grúa que estaba instalada en cubierta debido a los trabajos de reforma y que se había temido que cayera durante el incendio y en los días posteriores de mal tiempo. Esa grúa tenía 31 metros de altura y estaba sobre una cubierta que ya estaba de por sí a 106 metros de altura. Los trabajadores fueron desmontándola pieza a pieza con la ayuda de las 2 primeras grúas, en una operación muy delicada, donde el éxito dependía tanto del uso de la técnica como de la habilidad de los operarios. Ahora ya se podía empezar a retirar los escombros amontonados en la parte superior del edificio. En esos primeros momentos se experimentó con múltiples técnicas. En los casos de los elementos colgados lo que utilizamos mucho fue la manguera de agua a presión, ¿no? Se independizaban del resto con medidas que por su morfología pues, podían ser razonablemente evacuadas, ¿no? El día 25 de marzo, apenas un mes y medio después del incendio, se retiró la primera pieza de estructura. Se estaba estableciendo un método. Y establecer un método no era simple, pues era la primera vez que se efectuaba un trabajo de estas características a más de 100 metros de altura. Nosotros hemos hecho cosas de estas, pero como máximo 50, 60 metros. El trabajo lo habíamos realizado, lo que no habíamos estado es con este tipo de grúas y a esa altura, claro. Había que crear nuevos protocolos de uso y seguridad de los equipos y para los trabajadores. Las técnicas de demolición las estamos ensayando. Todo esto es novedoso. Para las técnicas de demolición que se van proponiendo, hacemos un estudio propio de seguridad. En cambio, los trabajadores tenían mucha experiencia y eso es lo que permitió acometer un trabajo tan innovador. Cualquiera de los operarios que ves ahí, menos de 15 años no lleva ninguno. Se rompieron moldes, como con la llegada de la última grúa que permitiría el ataque a la cara sur. Más de 80 camiones la trajeron desde Alemania en piezas y hubo que apear todo el camino desde la zona de montaje hasta la de su ubicación definitiva. Pero son 1.500 metros los que hay que apear y se apean en 3 turnos diarios, reforzando pues, ese paso, ese tránsito, que vienen a ser 200 metros de viales. Ahora ya estaban todas y el trabajo de innovar se iba convirtiendo en algo cotidiano. El proceso era el siguiente. En primer lugar, se retiraban los escombros de cada planta que se bajaban en contenedores. Luego se acometía la división de los forjados y pantallas en piezas cuyos pesos se habían calculado previamente. 2 grúas servían para dirigir las operaciones y las otras 2 se ocupaban de suspender las piezas. Siempre con radios de trabajo muy pequeños, cuidando de no sobrevolar edificios habitados con las enormes piezas. Y hay que girar con la grúa, entonces todo el personal se tiene que retirar de la zona donde estamos trabajando porque puede haber cualquier caída de las piezas, pues como habéis observado, llevan por la parte inferior, pues llevan conductos, llevan instalaciones. Los hombres separaban primero los forjados en horizontal con ayuda de robots teledirigidos. Luego iban cortando los elementos estructurales metálicos con sopletes de oxicorte especialmente diseñados para este proyecto. Hicimos un prototipo de soplete de 2 metros de longitud al efecto de que los cortes se podían hacer con seguridad desde distancia. Las piezas las enganchamos con los útiles enganchados en la celosía, que es más o menos como si fuera una especie de gancho lámpara. Entra el útil y luego se vuelve a colocar vertical y es lo que sujeta la pieza. Ángel, sube hilo al máximo. Ya está cortado en lo que es el hormigón, ¿lo ves?
Ahora mismo estás viendo ahí al enfermo y se le están sacando las piezas de cirugía. Lógicamente eso nos dan el diseño de cómo quieren las piezas y más o menos eso coincide con la realidad. Se manda la grúa a tensar con una capacidad de carga en torno al 70% del peso del elemento en cuestión, ¿no? Y que mediante unos y cortes se empiezan a cortar las armaduras. Según voy soltando ferralla, la pieza empieza a hablar. Me dice si se quiere subir o se quiere bajar. Los pesos de los elementos a los que nos estamos refiriendo pues oscilaban entre las 15 toneladas y 45 toneladas. Hemos llegado a quitar elementos de 2 toneladas y también uno que ha llegado a pesar 70 toneladas. La precisión y la coordinación entre operarios de las grúas, jefes de maniobras y trabajadores de altura eran esenciales. No olvidemos que estamos en un edificio inestable donde podían suceder incidentes en cualquier momento. Trabajar en un proyecto tan expuesto, tan a la vista de todos, es sin duda un motivo de tensión, pero en Ortiz tenían otras prioridades. Por encima de todo estaban la seguridad y la buena marcha de la obra. El viejo refrán de «vísteme despacio que tengo prisa» es muy aplicable en este caso. Se trata de una labor minuciosa a la vez que inmensa, que iba cada vez más rápido. El 6 de junio se llegó a la segunda planta técnica. A partir de este momento, la labor ya iba a ser mucho más sistemática y se podría desarrollar con mucha más facilidad. Desde el primer momento, los residuos que generaba el desmontaje del edificio eran procesados, clasificados en residuos de construcción, metálicos y peligrosos. Estos se depositaban en un punto limpio, mientras los primeros se iban enviando a diferentes plantas de tratamiento. Más de 406.000 toneladas de restos de lo que una vez fuera un orgulloso edificio se han convertido, en algunos casos, en nuevos materiales de construcción y en otros se han tratado para eliminar su peligrosidad. No queríamos perder la oportunidad de tener un ensayo a escala tan grande y tan natural de un incendio sin sacar resultados prácticos que avalasen nuestra teoría o que nos dijesen que no era real. Una pequeñísima parte de los materiales iban a parar al laboratorio de Ortiz, donde se seguía trabajando con el modelo matemático que ha seguido cada paso de la demolición, controlando los niveles de resistencia de los materiales, aconsejando los mejores caminos a seguir. Se realizaron cientos de pruebas con los distintos materiales, buscando comprender a fondo su resistencia al fuego para garantizar que esta no sería una obra más de demolición, sino un modelo del comportamiento de los materiales en un incendio. Y queremos todos nuestros conocimientos, todo lo que sacamos, extrapolarlo para lo que pueda servir para avanzar en nuestra normativa, en nuestra teoría de incendio y lo que pueda servir pues, para bomberos o demás personas que participen en incendios. El 31 de agosto, menos de 6 meses después del comienzo de las obras, el trabajo se ha terminado. Han sido muchos días de duro trabajo, hombres y máquinas, equipos conjuntados, que han llegado a su fin. Algo que nunca hubiera sido posible sin la experiencia del equipo humano, pero tampoco sin el rigor y la dedicación del equipo director y sin la capacidad técnica que hacía falta. Aquí se ha hecho un gran trabajo y se ha demostrado que una ciudad como Madrid no puede esperar que no ocurran acontecimientos desgraciados, incendios o de cualquier otra naturaleza, sino que al contrario lo que tiene que hacer es estar preparado para que cuando eso ocurre, contratar, buscar a los mejores profesionales para que den la mejor respuesta. Y eso es lo que ha ocurrido en el Wilson. Entre todos, por fin se ha vencido al gigante. Ha sido una experiencia única. El edificio ya no está, pero el recuerdo de su desmontaje nos acompañará siempre.